amigas, amigos, distinguidos oyentes de la melodía y el pensamiento, déjenme transportarlos al universo inconfundible de un espíritu que desafió las convenciones, un creador cuyo sarcasmo era tan agudo como la sutileza de sus composiciones Brixati. Este no es un relato convencional, pues Satie, un verdadero anacronismo viviente, nunca se prestó a la simplicidad. Sus memorias de un amnésico, cuadernos de un mamífero, observaciones de un imbécil yo y sus crónicas musicales son un tapiz de ingenio, ironía y una crítica mordaz al mundo del arte y la sociedad de su tiempo, todo ello envuelto en un peculiar lirismo y una autoconciencia que roza lo absurdo. El corazón de la trama no es una historia lineal, sino la constante manifestación de su personalidad, su filosofía artística y su inquebrantable rechazo a la pedantería y la mediocridad. Satie, el hombre, se presenta con una paradoja inicial que define su existencia. Todo el mundo les dirá que no soy músico. Esto es correcto, lejos de la melodía y la armonía tradicionales. Él se clasifica como un fonometógrafo, un fonólogo que prefiere medir un sonido más que entenderlo. Sus composiciones, como las icónicas Trois Gymnopédies o Trois Nociones, las describe como puramente fonométricas, producto de un pensamiento científico donde un fa sostenido común puede alcanzar 93 kilogramos en su fonopesador. La limpieza del sonido es su obsesión y se ufana de haber escrito sus piezas freudes en apenas 7 minutos con un caleidófono registrador. Para Satie, la fonología es superior a la música, una declaración que, bajo su pluma, no solo es una provocación, sino una nueva estética. El futuro, sentencia, está en la filofonía. Este es el mismo Satie que en su entorno perfecto se rodea de magníficos falsos Rembrandt, un exquisito retrato atribuido a un desconocido y un falso manuscrito de Beethoven, una 10ª sinfonía apócrifa que él defiende con vehemencia. ¿Por qué apócrifa? Porque Beethoven, según Satie, amaba el sistema decimal. Tengo 10 dedos, explicó. Esta irreverencia con los íconos es una constante, un preámbulo a su visión del arte y la vida cotidiana. Su propia jornada del músico es un ejemplo magistral de su excentricidad. Se levanta a las 7:18, se inspira de 10:23 a 11:47, desayuna a las 12:11 y levanta la mesa a las 12:14. Sus ocupaciones diversas incluyen esgrima, natación, inactividad, todo con horarios exactos. Su dieta te limita a alimentos blancos o huevo, azúcar, huesos rallados, grasa de animal muerto, bebe vino hervido con jugo de fucsia, respira con cuidado, poco a la vez, y duerme en una cama circular con un agujero en la almohada. Siempre vestido de blanco, su médico le aconseja fumar fume, mi amigo si no, algún otro fumará en su lugar. Estas observaciones no son meros caprichos, sino una performatividad de su rechazo a lo común, a lo predecible, a lo normal. La agudeza de Satie se extiende a todo lo que le rodea, incluso a la inteligencia y la musicalidad de los animales. Con su habitual sarcasmo, lamenta la educación mediocre que se les ofrece, carente de arte, ni de literatura, ni de ciencias naturales. Ridiculiza la idea de palomas mensajeras, aprendiendo geografía y bueyes, ignorando la disposición de un matadero moderno. En el ámbito musical, desprecia la musicalidad del estornino o la memoria melódica del cuervo, afirmando que al ruiseñor no se le exige ningún conocimiento de la clave ni de la tonalidad. Si su voz es un don, concluye, su cultura artística es nula y su instrumento muy inferior e inútil en sí, pero el blanco principal de su pluma yace en la crítica del establishment musical. En mis 3 candidaturas, Satie relata con una tristeza cómica sus 3 intentos fallidos de ingresar al Institut de France, viendo cómo los señores Paladile, Dubois-Ampersand, Lenepeu fueron, sin razón, preferidos a mí. Su gran pena se transforma en una carta abierta al señor Camille Saint-Saëns, maestro del cenáculo, donde no sólo impone su derecho a ser considerado como que existo, sino que acusa a la academia de aberración e ignorancia ante Dios, perdonándolos por Jesucristo y abrazándolos en la gracia de Dios. Una bofetada con guante blanco. Su elogio de los críticos es, quizás, la cumbre de su ironía. Tras dar varias conferencias sobre la inteligencia y la musicalidad entre los animales, anuncia que hablará sobre la inteligencia y la musicalidad entre los críticos, un tema un poco cercano. Los describe como mucho más inteligentes de lo que creemos generalmente los creadores del arte crítico, los primeros pensadores del mundo. Físicamente son de aspecto serio, de estilo fagot, un centro de gravedad. Su cerebro es un gran almacén donde se encuentra de todo ortopedia, ciencias,
ropa de cama, artes. Y no piensa mucho. Los críticos, vigías que señalan los arrecifes, son reclutados por méritos agrícolas y personales, absorbiendo a los directores de periódicos. Satie lamenta que los artistas no veneren a los críticos, no los inviten a cenar. Los animales no critican, argumenta, el lobo no critica al cordero, se lo come. Los críticos, sin vicios ni pasiones, se dedican a corregir los defectos del pobre mundo y a dar buenos consejos regionales. Todo ello, por supuesto, mientras él mismo ejerce la crítica más cáustica. En sus cuadernos de un mamífero, las aforísticas sentencias se suceden en quien no guste de Wagner no ama la Francia, acaso no saben que Wagner era francés. Los críticos son inteligentes y él aspira a ser uno pequeñito. Saint-Saëns no es alemán solamente, es un poco duro de cabeza. El arte no pertenece a la patria, una verdad a medias en su mundo de sátira. La edición musical, lamenta, no goza del mismo prestigio que la literaria. Si un libro es una alhaja, la partitura musical es un libro escolar, un hermano feo, cuya variabilidad de la escritura musical y la destrucción de la significación de los signos hacen que las ediciones antiguas sean alejadas de su interés práctico. El cambio de estación encuentra a Satie atacando a los pedagogos que enredan y oprimen todo lo que tocan, recordándonos la gran guerra que ha devuelto unas cuantas verdades. Se burla de los autores de manuales y del señor Lavedan, quienes se lamentan de no encontrar más público sin comprender que el público no rejuvenecería jamás. El público, afirma, parece estar harto de sus trucos y prefiere instruirse según su propio gusto. En los obsoletos, Satie arremete contra los subdebusistas que hoy hablan displicentemente en nombre de su ilustre amigo Debussy, a quien alaban hoy en día, que se le encomiendan ingenuamente, que lo descubren actualmente. Él, que asistió a las luchas de Debussy, lamenta que no lo hicieran en las horas difíciles. Para Satie, no se es más moderno, se es otra cosa, se es espíritu nuevo, que conduce a la sencillez emotiva y la consistencia expresiva. Los artistas desaparecidos se encuentran en un lugar bastante cómico entre dos sillas, su mal gusto salta a los ojos, a las orejas e incluso a las pantorrillas de los menos entendidos, fustiga a revolucionarios feroces y sandinolentos como Guillermoz, pero celebra a los jóvenes músicos como Auric, Milhaud y Poulain con la certeza de que el futuro me dará la razón. El origen de la educación se convierte en otra oportunidad para desmantelar el sistema. El Prix de Rome es su diana en un ente superior, inabarcable, de primera calidad, excepcional, fatigoso y rarísimo al que él, irónicamente, no tiene ni gusto ni talento. Lo describe como una condecoración otorgada a quienes tienen el aire de tener el aire de tener el aire de nada. Llama a Debussy una víctima real del origen de su enseñanza y elogia a los pintores Manet, Cézanne, Picasso por haberse librado de los peores hábitos al no tener su propio Prix de Rome. En contraste, los músicos, obligados a recibir la insignia institucional, se ven deformados. Salva de la quema a Paul Dukas, el único músico de conservatorio cuyo sentido creador no ha sido deformado. Su verito final es un vivan los amateurs. Satie no olvida a sus contemporáneos en sus notas sobre la música moderna. Defiende a los artistas adelantados que cambian Weniaku otra cosa, comparando sus luchas con las de Jaurès, Manet, Berlioz, Wagner, Picasso. Critica a Saint-Saëns por su todo para mí, nada para los otros y a Debussy, el revolucionario del arte, por ser bastante burgués en los hábitos de la vida. Sin embargo, ve esperanza en los músicos jóvenes que dosificaron mejor nuestras opiniones, mostrando una concordancia entre sus aspiraciones artísticas y sus valores sociales. En sus palabras a propósito de Igor Stravinsky, Satie eleva al músico ruso a la categoría de uno de los genios más destacados que jamás han existido en la música. Elogia su lucidez, fuerza combativa, poder de agudeza e invento. Defiende sus trabajos mecánicos y el uso de instrumentos de grabación como la pianola, que para Satie no es un mero sustituto del piano, sino un otro instrumento que Stravinsky ha sabido explotar, abriendo un elemento nuevo de una riqueza enorme. Satie ve el registro mecánico como una garantía y un motor para el desarrollo de la escritura musical, concluyendo Stravinsky es un mago cuyos trucos no tienen nada que ver con las de la difunta Bastilla. Pero el humor ácido de Satie no conoce límites, incluso con aquellos que admira. En los cuadernos de un mamífero de 1924, Cocteau me adóralo, sé mucho, incluso. Pero ¿por qué me da patadas bajo la mesa? Y sobre Aurí, su joven protegido, mi querido Aurí, he recibido bien tu cascabel. Parece una ilustre cabeza de anciano si venía adjunta de una divertida carta, gentilmente grosera en persán, sobre todo, muy pornográfica. ¡Qué atrevido! ¡Qué nalgada!
La culminación de su sátira llega con los sikhs. Observa que excepto Neger, sus amigos del grupo tienen muy mala prensa, atribuyendo su éxito desmerecido a la culpa de los intérpretes y del público extranjero. Recuerda cómo en un concierto en Bruselas, para evitar que la música de los sikhs fuera despreciada, tuvo que adular a los críticos, fingiendo admiración por ellos. Pero arrepentido, jura no volver a hacerlo, y propone un plan drástico. Las obras de los sikhs, salvo las de Oneger, serán quemadas vivas por el verdugo Guillermoz, y sus intérpretes y asistentes serán castigados. Todo para que todo vuelva a estar en buen orden. Una pieza maestra de hipérbole y crítica a la vez. Incluso sus rincones de mi vida son una parodia de la autobiografía. Nació en Honfleur en 1866 y a los 50 sigo sin ver nada. Describe sus rasgos físicos, cabello y cejas castaño oscuro, ojos grises, con la precisión de un documento de identidad. Su lamentable decisión de escribir música lo llevó a una originalidad única, desagradable, sin propósito, antifrancesa, forzándolo a la misantropía hipocondría. Confiesa no ser ni bueno ni maravilloso, pero jamás hizo realmente el mal a nadie ni el bien, por supuesto. Se compadece de sus enemigos fieles que no lo conocen, sino por mentiras más que mentirosas. Continuó, volveré sobre el tema, repite como un mantra, aunque el texto se detiene allí, dejando la promesa de un retorno que quizás nunca llegó. Finalmente, este gran hombre que no toleraba las bromas y que defendía la razón sobre el humor pueril, es también el que defiende al piojo trepador, este modesto compañero del hombre, contra el banal prejuicio que lo tilda de sucio, llamándolo un caballo que es 1000 veces más caro de alimentar. Una metáfora, quizás, de su propia posición en el mundo del arte, el incomprendido, difamado, pero esencial y sorprendente. Erik Satie no nos dejó una trama en el sentido clásico, sino una actuación constante de su identidad, una subversión perpetua de lo esperado. Sus escritos son el eco de una risa irónica que aún resuena, un testimonio de que el arte puede ser serio sin solemnidad, profundo sin pretensión, y que la verdadera originalidad reside en la valentía de ser uno mismo, por muy amnésico, mamífero o imbécil que uno se declare. Su legado es una invitación a pensar la música y la vida con una ligereza profunda, a rechazar las etiquetas y a encontrar la belleza en la audacia de lo insólito.